Bienvenidos y bienvenidas a un Café con, como siempre nos acompaña la familia Moreno, Pedro Manuel Moreno, José Moreno y Carmen Sánchez. Y hoy como invitado especial tenemos a Álvaro Ortiz de Sinergia Abogados. Abarcamos prácticamente la totalidad de las áreas jurídicas y estamos ubicados en la avenida Gutiérrez Mellado número 31, en un bajo. Hablando de divorcios, creo que tenemos aquí a la primera mujer que se divorció en Molina, ¿no? Bueno, yo me separé antes, pero no había ley de divorcio. Sí. Y en el 84 que empezó en vigor, yo llevo el expediente número 1, pero no me divorcié en Molina y tuve que ir a Mula, porque entonces el partido judicial estaba en Mula. Y tengo el expediente número 1. Y aquí en España, salvo en algunas comunidades autónomas, como por ejemplo Cataluña, el régimen por defecto, cuando uno se casa contra matrimonio y no dice nada, por así decirlo, el régimen que hay efectivamente es el de gananciales. El de gananciales quiere decir que es una comunidad, es como digamos que los bienes pertenecen al matrimonio, que efectivamente podría considerarse que es al 50%. Y una vez se liquida esa sociedad, entonces al 50%. Aunque solo sea una persona la que haya corrido con todos esos gastos. Una vivienda comprada antes del matrimonio, que haya sido comprada, por así decirlo, de golpe, ¿no? Si ha sido comprada antes del matrimonio. Al comprar el matrimonio, si ha sido comprada antes, no está pagándose durante el matrimonio, esa vivienda es personal de ese miembro de la pareja. Sin embargo, la vivienda que se compra durante el matrimonio es del matrimonio. Vale, y si la ha comprado antes, por ejemplo, tú compras una vivienda antes del matrimonio y después te casas y están pagándola los dos. Sí, se considera que lo pagado durante el matrimonio, habría que sacar, por así decirlo, los porcentajes. Vale. Ese porcentaje que se ha abonado durante el matrimonio es del matrimonio. ¿Qué recomendaciones darías a los trabajadores ante un despido? Lo primero es no ponerse nervioso ante lo que pueda ofrecer o decirte la empresa y siempre escuchar lo que la empresa tenga que decirte en relación con el despido que se haya producido y siempre lo primero ir a consultar con un profesional. La justicia, los juzgados de la social avalan que aunque el trabajador firme la aceptación del finiquito de las cantidades que le ofrezca la empresa, a pesar de ello se puede impugnar ese despido y reclamar otro tipo de cantidades. Si el trabajador, como decía, no está de acuerdo con las causas que esgrime la empresa, al impugnar el despido, si un juzgado le da la razón, es cuando el despido se calificaría como improcedente. El trabajador decide volver al trabajo y luego en el trabajo los jefes le amargan la vida para que se vaya él. ¿Ahí qué tendría que hacer? ¿Coger la indemnización, volver al trabajo? ¿Qué sería lo mejor? En el caso de que la empresa efectúe unos comportamientos, como bien dices, de amargar la vida al trabajador, hacerle su trabajo difícil, tal vez cambiándole horarios, asignándole tareas para los que su puesto de trabajo no están previstas, existe una figura en la que por ese incumplimiento grave de la empresa contra el trabajador, como dices bien, amargándole la vida, existe una figura que es la figura de extinción del contrato. Es el trabajador el que solicita, vía judicial, a través del juzgado, que se le extinga el contrato de trabajo y además reclamar una indemnización que viene a ser la misma que correspondería como si hubiera sido un despido. Lo que nunca hay que hacer es abandonar el trabajo. La ley del suelo sí. ¿Está más redactada la ley o se está aplicando mal por parte de los jueces o qué es lo que está pasando con esto? Yo creo que el problema que tuvo la ley fue que al reunir dos delitos que había antes, uno era abuso sexual y otro agresión sexual, se unieron en uno solo de agresión sexual. Sí. Como cada uno tenía una horquilla de penas, aquí según el Código Penal cada delito no tiene establecido un número concreto de años de pena, de castigo, sino que es una horquilla, siempre se establece en función de una horquilla, por ejemplo, de prisión de 2 a 4 años, ¿no? Entonces, al refundir los dos delitos en uno solo, lo que hicieron fue también refundir las horquillas y entonces dio lugar a que gente que había sido condenada por el delito de agresión sexual a un determinado número de años, al haberse reducido ese mínimo, como las disposiciones penales siempre van a favor del reo, porque así lo manda la Constitución, pues
se consideró que esas personas efectivamente debían ver automáticamente rebajada su pena. Y uno de los fallos de la ley fue en no establecer una disposición que dijera que para los casos que ya se encontraban condenados no se aplicaba esa reducción. Eso sí se podría considerar un fallo. Y otro caso de la ley polémica también fue la ley trans, que bueno, hay gente que dice que puede haber, no sé si se llama fraude de ley. Sí que existe. El fraude de ley es una disposición general del Código Civil y de la Ley Orgánica del Poder Judicial que efectivamente, como lo ha explicado, si en el caso se aprecia o hay indicios de que la persona está intentando utilizar esa ley únicamente para obtener ventajas y para acceder a derechos que de no utilizar esa ley no tendría acceso a esos derechos, sí que se puede considerar un cambio de sexo nulo. Pues por ejemplo, ejemplos prácticos sería en el caso de que alguien que decide cambiarse de sexo, por ejemplo, no haga uso real de ese cambio de sexo. Es decir, yo me cambio de sexo, pero resulta que no lo utilizo, no me cambio el nombre, me sigo identificando. Bueno, ejemplo práctico, soy un hombre, me cambio el sexo a una mujer, pero yo sigo entre mis iguales, identificándome como hombre, identificándome con mi nombre de hombre, no hago ningún cambio en ningún tipo de documento, DNI, impuestos, tributaciones, documentos notariales, por ejemplo, no hago ningún tipo de cambio y además intento solicitar algún tipo de medida de la que me pueda aprovechar una vez hecho ese cambio, sí que se podría considerar que estamos ante un fraude de ley, porque lo normal y está demostrado es que la gente que cambia de sexo lo hace porque de verdad está convencido de hacerlo. Pero yo sí que estoy convencido de que la mayor parte de la gente que solicita ese cambio de sexo es porque de verdad lo siente. ¿El tema de ocupas de verdad? O sea, personas que invaden una vivienda y la ocupan. Pues ahí hay que distinguir entre lo que sería un allanamiento de morada y una simple usurpación. El allanamiento de morada es cuando una persona entra a la vivienda de una persona, por así decirlo, siempre que sea una vivienda que sea morada. Esto quiere decir, morada, o sea, que se constituya como morada. Esto quiere decir que sea una vivienda donde la persona viva. No tiene por qué ser únicamente donde viva normalmente su día a día, también puede ser una segunda o tercera residencia incluso. La gente que esté tranquila, si una persona entra en su vivienda, en su segunda o tercera residencia, incluso la casa de la playa, la del campo, que no tenga ningún miedo porque eso se avisa a la policía, se pone la pertinente denuncia y la policía actúa de inmediato. En el caso de una casa abandonada, que efectivamente está abandonada, pero que una persona entre, sí que es cierto que ahí la policía no suele actuar de inmediato y habría que acudir a un procedimiento judicial.